tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este espacio de debate sobre los intereses de la comarca del Bierzo en algunos de sus argumentos informativos que venimos contándoles cada semana a través de los servicios informativos. Estamos en la tertulia que cada semana decimos que ponemos en antena con Diario de León, el decano de la prensa leonesa, y enseguida vamos a mostrarles la persona que nos acompaña en plató. Antes, deferencia y saludo para la periodista de la 8 Bierzo, Silvia Nogueiro, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y la periodista de Diario de León, María Carro, gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a hablarles de un sector del que hablamos prácticamente cada día, porque además intenta cambiar su signo de cara al futuro y lo hace en parte acompañada por la Administración. Un sector que aglutina unas 22.500 hectáreas, 3.000 productores y 120 transformadores. Es el sector agroalimentario, que como decimos se intenta reinventar y transformar, en este caso de la mano de la Junta de Castilla y León. Y para hablar de este tema de interés creciente en la comarca, estamos con el director técnico de la Asociación Berciana de Agricultores, Pablo Linares, al que queremos agradecerle que esté esta noche con nosotros. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, hablamos casi cada día de Bierzo Hub, de los productos agroalimentarios, de problemas en el campo, del Banco de Tierras, del Consejo Comarcal del Bierzo, etc. Lo cierto es que no lleva muchos meses puesto en marcha ese proyecto de Bierzo Hub que planteaba la Junta con 25 millones de euros. E incluso está habiendo hubs específicos e incluso, si cabe todavía más, la Junta se ofrece a dar públicamente datos de los resultados de su trabajo, y en el mes de febrero fue el último oficial en el que hablaba, en el que apenas en 4 o 5 meses había conseguido hasta 22 nuevos proyectos en la comarca de Bierzo. ¿Esto está siendo cierto? ¿Hay todavía más? ¿Usted que está cerca del sector? Bueno, desde que comenzó este proyecto de Bierzo Hub por parte de la Consejería de Agricultura, nosotros hemos visto que, como comentabas, el tema de las hubs de formación, o sea, esas diferentes jornadas que se han hecho por sectores y que se van a seguir haciendo. De hecho, la próxima semana hay otra más, el sector de la madera, que han servido para poner el foco sobre esos subsectores, vamos a decir, agrarios y ganaderos, y que han servido también de punto de unión para conocer otras experiencias y que gente que estaba interesada en esos sectores o que está trabajando en esos sectores pudiera realizarlos. Y luego también ha servido para visibilizar un poco el sector, ¿no? Yo quizás el valor que estoy viendo ahora mismo, hasta el momento de Bierzo Hub, es que está poniendo un poco el foco sobre el sector agroalimentario. Entonces sí que está sirviendo para que muchos emprendedores o mucha gente que tenía interés en desarrollar alguna actividad en el sector agroalimentario, pues quizás se haya animado más a planteárselo seriamente, a decir, bueno, pues yo voy a intentar hacerlo. Y fruto de eso supongo que son esos 22 proyectos que comentabas que había expuesto la consejera de Agricultura en febrero. Los datos los tienen ellos y es la Consejería de Agricultura la que tiene que dar esos datos de Bierzo Hub, ¿no? y de lo que se va desarrollando, pero nosotros como sector, siempre que esto suponga un incremento de empresas, de iniciativas, de agricultores, porque también entre esos 22 proyectos pues hay gente que se ha incorporado a la actividad agraria y ganadera, para nosotros es muy importante, porque lo que necesitamos es crecer como sector. O sea, lo que necesitamos en la comarca del Bierzo para que ese sector agroalimentario pase de ser algo anecdótico, vamos a decir, o folclórico, ¿no? De qué buenos son nuestros productos, cómo nos gustan, qué orgullosos estamos, a que pase a ser un sector económico importante en el Bierzo, es crecer. Necesitamos tener volumen de agricultores, necesitamos tener volumen de empresas, y si esto contribuye a ello, pues para nosotros siempre va a estar bien. Fíjese cómo ha cambiado todo, ¿no? Que hablaba de ese carácter casi folclórico de la agroalimentación en la comarca cuando todo el mundo quería trabajar en el sector industrial, y esta ahora ha dado absolutamente la vuelta. Sí, siempre defendimos que el sector en el Bierzo tenía o estaba llamado a ser uno de los pilares básicos de la economía de nuestra comarca, porque lógicamente a nadie se le escapa que en la coyuntura global que estamos, cualquier otro sector siempre tenemos o siempre tendremos la espada de Damocles encima de, bueno, sí, ahora vienen, lo típico, reciben una subvención por asentarse en nuestra comarca, una rebaja del precio del suelo, lo que sea, un incentivo por contratación de trabajadores, pero después de 5 o 10 años cambian los modos de producción y les es más barato irse a producir a otros países, y aquí no nos queda nada, ¿no? El sector agroalimentario siempre es un sector que obligatoriamente está ligado al territorio, ¿no? Y nosotros, con la capacidad que tenemos de producir en cuanto a calidad de esos alimentos, a diferenciación de esos alimentos, creíamos que era un poco absurdo el estar dándole la espalda a ese sector, ¿no? Y tenerlo pues como eso, una segunda actividad.
También es cierto que a día de hoy, lógicamente, el sector agroalimentario no puede absorber la pérdida de capacidad productiva de esta comarca, de otros sectores, de la pérdida de empleo que ha habido en otros sectores, porque precisamente hasta este momento de crisis nunca nos habíamos preocupado del sector agroalimentario y nunca habíamos tratado de mejorar y potenciar ese sector. Entonces tampoco podemos pretender que de la noche a la mañana todos esos empleos que se pierden en todos el resto de sectores industriales del Bierzo los pase a asumir de por sí el sector agroalimentario, ¿no? Pues tenemos que hacer una estructuración de este sector, una profesionalización, como te decía, ganar volumen en todos nuestros productos, ¿no? Buenas noches. Yo quería preguntarle, siguiendo un poco con las palabras que utiliza la Junta de Castilla y León, ¿qué hubs son los que tienen mayores posibilidades de desarrollo? Porque bueno, estamos viendo la manzana, la pera son productos más que asentados, pero ¿qué hubs tienen más posibilidades de desarrollo en cuanto a que o no han empezado a crecer o han crecido muy poco? Yo creo que tenemos la suerte de que en el Bierzo, analizando el Bierzo como comarca en global, podríamos tener prácticamente cualquier sector agroalimentario desarrollándose en nuestra zona. Primero, porque por condiciones climáticas tenemos un abanico muy amplio de productos. Como decías, tenemos el sector de la fruta, manzana y pera totalmente asentado y que ahora mismo sería, bueno, ahora mismo justo este año, por desgracia, no, por culpa de la climatología del año anterior, pero hasta este momento uno de los sectores que más posibilidades de desarrollo tiene y que más asentados está, pero no solo tendríamos esas producciones, realmente a nivel de frutales podríamos estar produciendo prácticamente cualquier frutal por nuestras condiciones climáticas y de suelo. Y además pues tenemos el sector ganadero, que quizás yo creo que va a ser un sector que debería tener un peso también específico importante dentro del sector agroalimentario, que hasta ahora no lo está teniendo, pero que sí que se están haciendo ciertas labores y ciertas iniciativas, por ejemplo en la zona de Vega de Espinareda, en la zona de Balboa, o sea, sí que se está tratando de desarrollar bastante este sector y que creo que puede aportar mucho a la agricultura y a la ganadería del Bierzo. Y luego hay otros, pues por ejemplo el sector forestal, que entraría dentro del sector agroalimentario, que tampoco estamos ahora mismo explotando prácticamente en la comarca, y que también tendría una posibilidad de desarrollo bastante importante y del que podríamos tener un recurso muy considerable dentro de todo este pool del sector agroalimentario. Pero al final lo que necesitamos es gente que realmente crea que ahí puede tener una actividad, porque yo creo que lo principal o lo primero pasa porque nos demos cuenta que realmente es un sector industrial de lo que estamos hablando. Yo siempre lo digo que muchas veces tenemos el complejo, tenemos la falsa imagen de que el sector agrario pues es solo la agricultura y entonces que eso es como muy limitado, etcétera. Alrededor del sector agroalimentario hay una industria totalmente, una industria de maquinaria, una industria de reparación de equipos, una industria de talleres, o sea, realmente se crea todo un sector del que realmente en el Bierzo podría ser nuestro estandarte, pero para eso tenemos que en primer lugar apostar por él y trabajar a todos los niveles, desde la clase política, que tiene que entenderlo y apostarlo como primera opción de desarrollo de nuestro Bierzo, y tanto como la gente aquí, que entendamos que ahí tenemos un nicho de mercado y que podemos explorarlo y poder empezar a avanzar. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Y qué urge más, crecer en superficie o crecer en industria transformadora? Pues yo creo que tienen que ir parejas las dos. O sea, a mí me duele el alma cuando vas por nuestro territorio y vas viendo la cantidad de parcelas que hay a Paulo, ¿no? Como decimos nosotros, o sea, improductivas, que ahora mismo nos están cultivando. Si no tenemos esa producción, pues la industria transformadora también va a estar coja. Y al contrario, si tenemos mucha producción pero no tenemos industria transformadora, estamos perdiendo un valor añadido fundamental en el sector agroalimentario en nuestra comarca. Entonces yo creo que tiene que haber un desarrollo bastante parejo de los dos sectores, tanto de la industria como de la producción primaria. Necesitamos incrementar nuestras producciones y a la vez necesitamos industrias que las puedan transformar para que todo ese valor añadido quede en la zona. ¿Y por qué cuesta tanto que se creen industrias? Quizá porque todavía no son rentables o a la gente le cuesta más asumir una inversión que quizá luego no vaya a rentabilizar. Sí, hay que entender que son inversiones potentes, o sea, montarte de cero una industria de transformación
sea del tipo que sea, me refiero del producto que quieras transformar, pues bueno, son inversiones serias y lógicamente no estamos en el mejor momento económico para nadie para poder lanzarse a la piscina y hacer esas inversiones. De todas formas, yo creo que hay una parte de falta de conocimiento del sector, ¿no? Por parte de quizás a nivel empresarial, ¿no? O de la gente que quiere, que igual, porque aquí podemos tener dos tipologías, ¿no? Aquellos empresarios que estaban en otros sectores que quizás podrían ver la oportunidad en el sector agroalimentario y ahí quizás le falta esa visión de conjunto de lo que puede suponer un sector agroalimentario para una zona o cómo puede ser como a nivel empresarial, y el emprendedor, la gente que no pertenece o no ha estado nunca relacionado con esto y puede lanzarse a la piscina a tratar de desarrollarlo. Yo creo que son inversiones fuertes y ahí es cuando comentabas al comienzo el tema de la administración, donde la administración tenemos que pedirle que se moje, que cree un plan o que ponga todos sus recursos a tratar de incentivar esa industria transformadora en el Bierzo. Yo también lo he dicho muchas veces, si quizás en la comarca hubiéramos tenido para el sector agroalimentario el mismo apoyo que se ha tenido para otros sectores industriales que ha habido en el Bierzo, nuestro sector ahora mismo estaría a unas cotas totalmente diferentes y muy por encima de las que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces quizás deberíamos empezar a exigir que por dónde queremos el desarrollo en el Bierzo. Queremos seguir tratando de alcanzar quimeras, de que vengan industrias, megafactorías de 1000 empleos que se monten en la comarca. Bueno, yo personalmente creo que eso es inviable hoy en día, que eso ya no existe, que en un país como España esas factorías pues ya pocas quedan y de hecho las que quedan se mantienen, por desgracia, muchas veces gracias al sustento constante de la administración por detrás vía subvenciones y por lo tanto va a ser muy difícil que se asenten en la comarca, o queremos apostar por un sector que realmente pueda ser rentable, porque una cosa que hay que dejar clara es que hasta ahora el sector agroalimentario en el Bierzo ha sido rentable, se ha mantenido sin prácticamente ayudas públicas, porque la agricultura que tenemos en nuestra comarca, porque muchas veces siempre a la agricultura se la achaca esa, ¿no? que es siempre deficitaria y que necesita de las subvenciones, etcétera, pues nuestros cultivos en el Bierzo no son cultivos que hayan recibido grandes ayudas, no son cultivos que hayan estado dentro de la política agraria comunitaria, recibiendo grandes subvenciones vía PAC, etcétera, sino que son cultivos que se han mantenido por su rentabilidad en sí mismo, ¿no? Entonces, si tenemos un sector rentable, tenemos unas posibilidades importantes en el Bierzo con esos sellos de calidad, con esos productos de calidad que nos hacen diferentes y nos posibilitan estar en los mercados, pues a partir de ahí tendremos que echar el resto para tratar de que la gente lo vea y, como decías, podamos llegar a más industrias. Y también un hándicap es el otro, por eso te decía que tiene que ser un desarrollo conjunto. Si yo como empresario quiero montar una industria de transformación, pero veo que el suministro del producto que yo necesito, pues bueno, voy a tener o puedo tener dificultades en tenerlo, bien sea porque tengo pocas producciones, porque igual tengo que tratar con 1500 productores para conseguir la producción que necesito para mi industria, etcétera. Eso también me va a echar para atrás, por eso es necesario trabajar en las dos líneas. O sea, casi una catarsis. Sí, yo digo que estamos en un momento que es necesario dar un paso al frente. O sea, y además yo creo que en esto suelo ser bastante claro y bastante duro. El sector agroalimentario del Bierzo lo tiene todo de cara para ser el pilar fundamental de nuestro Bierzo, pero necesitamos dar ese paso al frente todos. Si no lo damos, nos vamos a quedar en lo que estamos o en menos de lo que estamos. O sea, o nos vamos a seguir quedando en, como decía al principio, lo folclórico, lo buenos que son nuestros productos, lo que nos gustan y lo orgullosos que estamos de ellos, pero como un recurso extra que tenemos ahí sin más, o incluso ni eso, porque los mercados cada vez son más exigentes. Los mercados cada vez o te mueves o te echan, ¿no? Entonces, o somos capaces de dar ese paso hacia la profesionalización total del sector a todos los niveles,
o a la vuelta de unos años nos va a costar bastante seguir ahí. ¿Y es incompatible el desarrollo del sector agroalimentario con el desarrollo de otro tipo de industrias? Aquí en la comarca hay ciertos enfrentamientos, sobre todo entre determinadas empresas y colectivos ecologistas, precisamente por eso, porque dicen que es incompatible cierto desarrollo industrial con el desarrollo del sector agroalimentario. Incluso meten en ese saco el sector forestal al que usted ha hecho alusión con el desarrollo de un proyecto empresarial para una planta de biomasa. No sé si eso también es incompatible realmente con el sector. Vamos a ver, yo creo que se puede tratar de buscar la compatibilidad con casi cualquier cosa. Es decir, yo que estoy comentando aquí que para mí la visión es la misión de futuro para nuestro Bierzo y deberíamos estar hablando ya de presente, porque yo la verdad que llevo ya muchos años en este sector y ya me cuesta cada vez más seguir hablando de futuro, ¿no? Porque siempre estamos hablando de futuro y a mí me gustaría ya estar refiriéndome al presente. No quiere decir que excluyamos ningún otro sector, es decir, yo no veo que porque se despotencie o se trate de desarrollar un sector haya que excluir el resto de sectores. Sí que estoy de acuerdo en que hay que excluir ciertas actividades, y ciertas actividades que además no aportan nada al Bierzo, ¿no? Y me estoy refiriendo en concreto a la que has mencionado indirectamente, como es la quema de residuos en la cementera de Toral. Para nosotros lo consideramos una actividad totalmente incompatible ahora mismo. No la actividad de la cementera, no producir cemento, que eso llevamos conviviendo con esa actividad desde siempre y no tenemos ningún interés en que no siga así, y es más, todo lo contrario, nosotros deseamos y queremos que la cementera siga produciendo cemento como hasta ahora, manteniendo ese empleo, y como digo, es totalmente compatible esa cementera, una industria del tipo que sea. Pero hay que ver qué es los riesgos que queremos asumir en nuestra comarca. Y voy a hablar de riesgos para no caer en que nadie pueda achacarme demagogias ni nada, simplemente riesgos. Una actividad como la coincineración de neumáticos o otro tipo de residuos en una cementera supone aumentar el nivel de riesgo que tenemos en el Bierzo, a nivel, en primer lugar, de salud, y eso está totalmente constatado, que es asumir unos riesgos, luego entraríamos en si se van a materializar esos riesgos o no, y a nivel de nuestros sectores, a nivel agroalimentario también. ¿Por qué la comarca del Bierzo? ¿Por qué los bercianos y por qué el sector agroalimentario va a tener que asumir ese riesgo añadido a nuestra zona? Sin más, porque además es un proyecto exclusivamente empresarial en cuanto a que no va a crear ni un solo puesto más de trabajo en nuestra comarca, lo único que va a hacer es mejorar, se supone, el balance de cuentas de la empresa, y por ese motivo vamos a tener que asumir toda la comarca, incrementar muchísimo nuestro riesgo en nuestra salud y nuestro riesgo en determinados sectores que pueden suponer un beneficio. Pero realmente estamos en una comarca eminentemente industrial en la que hemos tenido quemas de combustibles históricamente y ello siempre ha convivido con el campo, quiero decir, está en la central de Anllares, la central térmica de Compostilla, hay industrias como Roldán, es decir, estamos hablando de empresas que llevan emitiendo mucho tiempo. Incluso la propia cementera lleva emitiendo. ¿Por qué vamos a pensar ahora que va a ser más contaminante que ha sido hasta ahora? Bueno, el que históricamente seamos una zona en la que ha habido un desarrollo industrial basado en la generación de energía, sobre todo, no quiere decir que tengamos que quedarnos anclados en eso, en primer lugar. Quiero decir, o sea, puede que sí, o yo me gustaría pensar que somos capaces de ver más desarrollos, ¿no? Que no porque históricamente hayamos tenido eso tengamos que quedarnos anclados ahí de por vida, porque creo que entonces no nos va a ir del todo bien si no vemos más allá. En segundo lugar, yo soy de la opinión que toda actividad industrial contamina, toda actividad humana contamina, o sea, tampoco estoy en la posición de que podamos hacer algo que sea totalmente neutro para el medio ambiente, porque no lo creo. Creo que la actividad del hombre siempre es un impacto sobre el medio. Pero aquí estamos hablando de incrementar esas emisiones que tenemos actualmente en la comarca y esas actividades que tenemos actualmente en la comarca, con una actividad en la que efectivamente existen muchos estudios que avalan, y ya sé que existen también muchos estudios que presenta la cementera diciendo que lo contrario, pero muchos estudios que avalan
que efectivamente esa quema de neumáticos supone un incremento de determinadas emisiones, además bastante complicadas y bastante complejas para, como digo, la salud y la salud de las personas, y que a su vez se pueden llegar a contaminar los productos, como son las dioxinas, como son los furanos, etcétera, las partículas pequeñas. Todo eso, partimos de la base, y todo eso lo hemos hablado además directamente con la empresa, no es algo que nos hayamos negado a debatir y a hablar con ellos. Entendemos que sí, que por supuesto que cumplirán con la legislación vigente, es lo mínimo que se le puede pedir a cualquier empresa, que cumplan con la legislación vigente, lo demás sería absurdo, ¿no? No contemplarlo, pero que cumplan con la legislación vigente no quiere decir que esté exento de riesgos. Primero, porque las legislaciones van cambiando y nosotros provenimos de un sector donde conocemos cómo cada año nos van cambiando, por ejemplo, productos que se pueden utilizar, porque se va avanzando en su conocimiento y van viendo cosas que antes estaban totalmente permitidas y que ahora no están permitidas, ¿de acuerdo? Y se ha visto con los años que no era bueno su uso y por lo tanto se han prohibido. Con lo cual, lo que hoy esté legislado de una manera no quiere decir que dentro de 5 o 10 años resulta que se descubra o se demuestre o se pueda demostrar que no era bueno para nuestra salud. Y segundo, que esas medidas de seguridad nunca estamos exentos de que haya fallos, en averías, accidentes, en esas diferentes filtros, etcétera, medidas que se ponen, cosa que también se han visto en otros países, y por lo tanto podamos tener un grave riesgo para todos los que aquí vivimos. Entonces, no encuentro la motivación para decir por qué tenemos que asumir ese riesgo en el Bierzo, a cambio de qué vamos a asumir ese riesgo en la comarca, incrementar ese nivel de emisiones en nuestra zona, y siempre teniendo en cuenta además que no estamos en cualquier zona, estamos en una olla, estamos en una comarca del Bierzo, que esa olla la que nos ha posibilitado o nos posibilita que precisamente tengamos estos alimentos por el microclima, por las condiciones particulares que se dan en nuestro Bierzo, pero que también tiene su lado negativo en estas otras cosas que también nos incrementan mucho los efectos que tienen todas estas emisiones. En el caso de Forestalia, por ejemplo, hablaba de Cosmos. ¿Y cuál es el grado de incidencia de Forestalia para el sector agroalimentario? Porque quizás sea inversamente proporcional. Ellos, evidentemente, van a utilizar el campo para generar madera o para, en este caso, generar biomasa y producir energía. ¿Esto sería ponerle unas vallas al sector agroalimentario, por ejemplo? Nosotros en el caso de Forestalia es diferente a la posición que te estaba contando o que os estaba contando de Cosmos, que es la misma posición además que ya tuvimos en su día, en el 2008, cuando ya la anterior vez que Cosmos intentó esta actividad, pues desde los sellos de calidad nos opusimos tajantemente a ello. En el caso de Forestalia nosotros estamos un poco a la espera de ver en lo que se traduce, es decir, lo que conocemos de ese proyecto es esa quema de biomasa para la generación de energía. Podemos estar más o menos de acuerdo si es la mejor o peor vía de utilizar esa biomasa, o si habría otras posibilidades de uso de esa biomasa más aprovechables, pero en principio bueno, pues lo vemos como una posibilidad, efectivamente, si cumplen lo que viene en ese proyecto, de valorizar cierta parte de residuos que tenemos en la comarca. Y en principio pues nosotros no estamos, o sea, no tenemos ahí una posición en contra ni a favor, pues lo mismo que comentábamos antes de otras actividades industriales, no creemos que haya que cercenar cualquier otro tipo de actividad industrial que se plantee en el Bierzo por tal, sino simplemente, bueno, pues evaluar aquello que nos pueda suponer un desarrollo. No, el tema de Forestalia, pues estamos un poco a la espera de ver en lo que se materializa y de cómo funcionan, pues para poder ver si realmente, como pues, nos alertan desde determinadas asociaciones o colectivos, va a suponer realmente un riesgo para la zona o realmente puede suponer una oportunidad para valorizar ciertos recursos que tenemos. Y al margen de esas amenazas industriales, ¿cuáles son ahora mismo las reales que tiene el campo? Por ejemplo, la plaga de conejos, llevamos ya semanas sin hablar de ella. No sé si significa que está controlada o... No es que esté controlada, simplemente significa que los conejos ahora mismo tienen otras cosas que comer y entonces se han dejado los cultivos, ¿no? Lo de si está controlado o no lo veremos precisamente en el invierno que viene, a finales del invierno que viene, en torno a febrero, que es cuando viene el momento importante de esta plaga.
Es una plaga muy complicada en el campo, ha causado mucho daño porque realmente las poblaciones de conejos eran totalmente alucinantes, y ibas por las fincas bueno, y veías conejos por todos lados moviéndose, ¿no? Y realmente eso te da idea de la población que puede haber cuando a simple vista y yendo por los caminos pues puedes ver esa cantidad de conejos. Y bueno, también cuando en las cunetas, etcétera, pues ves todas las suras, todas las madrigueras que tienen, pues realmente das cuenta de la población que podemos tener. Y digo que es un problema complicado porque parte del problema parte precisamente de esas fincas improductivas que comentábamos al principio, ¿no? La cantidad de zonas que hay ahora mismo sin aprovechamiento agrícola están facilitando que este tipo de plagas avancen exponencialmente en nuestra comarca. Eso unido pues, a falta de depredadores, etcétera, y entonces lo hace una plaga complicada. Nosotros estamos a la espera de ver un poco si las cacerías que se organizaron el año pasado este año para el desgaste de esta plaga, pues han sido lo suficiente como para eso, como para que cuando llegue el problema, cuando llegue febrero del año que viene, realmente lo tenemos a unos niveles aceptables de convivencia. Bueno, vamos a publicidad, enseguida regresamos con más preguntas y con la actualidad del campo de la mano de Pablo Linares, director técnico de la Asociación Valenciana de Agricultores. Hasta ahora. En 2015 cumplimos 50 años y por eso queremos explicarte por qué somos tu óptica de siempre en Ponferrada. Ser de siempre no es tratarte como uno más, sino como alguien único. Es haber vivido los cambios de tu barrio y de tu ciudad, del blanco y negro al color. Es haberte visto crecer, conocerte y comprenderte. Es haberte explicado hace 3 décadas cómo unas lentes progresivas o un audífono pudieron mejorar tu salud. Ser de siempre es llevar medio siglo mirando por ti. Por eso y por mucho más, somos tu óptica de siempre en Ponferrada. Joyería Cesario Gómez, en la calle Dr. Fleming 14. Relojes de todas las marcas, joyas, platería y la mayor selección en trofeos deportivos. Cesario Gómez, con la calidad de siempre. Nova Vida. Cuidamos de los que más quieres, porque un pequeño gesto marca la diferencia. En el trato, en la compañía, en el personal, en el entorno, en el ocio y hasta en la comida. Nova Vida. Cuidamos de los que más quieres. Seguimos en la tertulia con el director técnico de la Asociación Valenciana de Agricultores. La dejamos en un punto en el que hablábamos de plagas, en este caso de los conejos, pero las plagas afectan y de qué manera a todo el sector agroalimentario dependiendo del lugar en el que se encuentren. Fíjese que las últimas noticias sobre plagas en la comarca de Bierzo llegan desde la estación de avisos de Carnacedelo, pero la que tiene el gran titular de momento es la avispilla del castaño, que parece que en muy pocos meses en el Bierzo, por la insistencia durante casi una década, han conseguido ustedes que se pongan el gobierno a tomar las medidas oportunas con el Tolimus sinensis. A ver, unos retrasos estos días tienen que ver con las lluvias, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, por un lado, estamos contentos, digo solo por un lado, porque el que tengamos avispilla pues no es para nada estar contentos, claro. Pero por un lado estamos contentos en que la Administración esta campaña ya haya soltado Tolimus. Nosotros venimos desde el año 2010, que la Mesa del Castaño estuvo por primera vez en Italia, asistiendo en la zona de Cuneo, al Congreso Europeo de la Castaña, y allí fue cuando ya vimos la situación dramática que se nos podía venir encima cuando esta plaga llegara a la comarca, porque en aquel año 2010 en Italia todavía no tenían
no habían conseguido llegar a un control efectivo de la plaga. De hecho, todo lo que se había estado ensayando hasta el momento no había dado todavía resultados, y la verdad es que era muy preocupante ver aquella situación, ¿no? Desde entonces, desde ese año 2010, llevamos insistiendo tanto a la Administración Autonómica, a la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Medio Ambiente, como al Ministerio, al MAPAMA, con reuniones constantes, tanto de la Mesa del Castaño como la red estatal, de los riesgos que suponía esta plaga, la única opción de control que existía o que sigue existiendo hasta el momento, que es la suelta de este Torimus. Les poníamos todo el conocimiento que teníamos, porque desde ese año 2010 llevamos haciendo un seguimiento, visitando zonas tanto en Italia, Francia, Portugal, Rumanía, Croacia. O sea, hemos ido viendo cómo ha ido esta plaga por toda Europa y viendo lo que se estaba haciendo en cada uno de los países y lo que estaba dando resultado, y al final en todos la línea común de éxito para controlar esta plaga es la suelta del Torimus, y no ha habido otra posibilidad en ninguno de los otros países. Y bueno, afortunadamente creemos que esa labor de insistencia, de estar año tras año contándoles lo que estaba ocurriendo y cuál era el único método, insistiéndoles que la plaga iba a llegar, o sea, porque estábamos convencidos que iba a llegar, porque no se le puede poner puertas al campo, lo mismo que estaba llegando al resto de países, lo mismo que ya había entrado en España, en Cataluña, lo mismo que ya la teníamos en el País Vasco, en Cantabria, luego ya aquí a las puertas en Galicia, pues iba a llegar al Bierzo, lo sabíamos, y les estábamos insistiendo que cuando llegara había que soltar Torimus, que no podíamos estar esperando años y años a tomar la decisión de suelto, espero, veo, si investigo, etcétera, que teníamos la suerte, entre comillas, de ser de los últimos en llegar a esta plaga, y que esa ventaja teníamos que aprovecharla por una vez, no podíamos estar esperando, como siempre, a tomar decisiones a los 3 o 4 años. Entonces, afortunadamente así ha sido, se han comenzado las sueltas este año, y esto sí que quiero dejarlo claro, no significa que ya tengamos controlada la plaga, ni mucho menos. Estamos hablando de lucha biológica, estamos hablando de soltar un depredador, un parasitoide de esa plaga, y el efecto no es inmediato, ¿no? Es decir, hoy soltamos Torimus, bueno, estas 2 semanas de atrás se han soltado Torimus, esta semana se va a volver a soltar, y la semana que viene se va a volver a soltar, y con esto ya está todo solucionado, todo controlado. No, ahora mismo lo que se está haciendo es comenzar a poner las soluciones a esa plaga, pero la solución pues va a llegar a la vuelta de unos años, no va a ser inmediato, no va a ser ni tan siquiera el año que viene, porque el año que viene vamos a tener que volver a hacer sueltas, y en mayor medida, mucha mayor medida de las que se han hecho este año, porque si algo tiene la plaga de la avispilla es su crecimiento exponencial, y aquí en el Bierzo ya, por desgracia, la gente lo ha podido comprobar, como de lo que había aparecido el año pasado, 9, 10 puntos concretos, pequeñitos, ahora que prácticamente podemos decir que casi toda la zona oeste del Bierzo, todo el Bierzo oeste, pues tiene avispilla. No todavía en unas poblaciones muy grandes, ¿no?, en cada uno de los sotos, pero sí presencia en prácticamente todas las zonas. El año que viene pues lo vamos a ver mucho más, vamos a ver mucha más población en todas esas zonas que ya hay, y cómo se ha ido extendiendo más por el resto de la comarca. Entonces, estas sueltas va a haber que repetirlas año tras año, incrementando el número de individuos además que se suelta, hasta que el Torimus lo que va a ir haciendo cada año pues es ir adaptándose a nuestra climatología, a nuestra vegetación, es decir, a los ciclos que tienen nuestros castaños y que tiene la avispilla, para sincronizarse con ella y llegar a hacer ese control poblacional. Y también quiero dejar claro que avispilla vamos a ver a partir de ahora ya de por vida en el Bierzo, o sea, el Torimus no va a hacer que desaparezca la avispilla, ¿de acuerdo?, sino que va a llegar a un equilibrio con ella, de manera que no nos suponga un daño económico en nuestros árboles. Pero no es la avispilla la única amenaza para el castaño, también está el chancro, con el que los otros llevan años conviviendo, que afecta al 100% del territorio, que ha mermado considerablemente la producción en muchas zonas. También estaba prevista la inoculación esta primavera, no sé si se ha iniciado ya ese tratamiento. Sí, se ha iniciado precisamente esta semana, también con retraso, porque bueno, este año ha ido un poco por la climatología todo con retraso, con todo este periodo de lluvias que tuvimos. Aquí también además se ha añadido un poco de retraso por el tema de centrarnos en ver los trabajos de la avispilla y demás, pero ya se han iniciado las inoculaciones, y efectivamente yo les digo que
a día de hoy el mayor problema en el castaño todavía en el Bierzo sigue siendo el chancro, no la avispilla, por lo que estamos comentando, porque la avispilla todavía no va a causar daños esta campaña en ninguna parcela económicos, incluso me atrevo a decir que el año que viene tampoco va a causar todavía daños económicos, porque tiene que ir llegando a un nivel de población que es cuando los va a causar. Entonces, a día de hoy el mayor problema que tenemos sanitario en el castaño y en el Bierzo es el chancro. Sí que es cierto que con estas campañas de inoculaciones que se están retomando, esperamos que a la vuelta de muy pocos años veamos un panorama muy diferente, porque estos tratamientos en su día, cuando se habían hecho en la comarca, pues el porcentaje de éxito que tenían estaban en torno al 95% más o menos de media, con lo cual son muy efectivos y creemos que el empezar ahora a inocular en primavera y otoño, porque la idea es inocular en las dos épocas que se puede inocular, primavera y otoño, y así durante varios años vamos a ver que esa resistencia natural que ya se estaba viendo de hecho en los castaños, que ya se estaba viendo en determinadas zonas cómo el castaño estaba siendo capaz de recuperarse al chancro, poco a poco iba adquiriendo esa resistencia y esa capacidad de defensa, pues vamos a ver y esperamos que a la vuelta de 5 o 6 años podamos ver un panorama diferente en el Bierzo en cuanto al chancro. ¿Y cómo lo van a notar los castañicultores? ¿Cómo van a notar ese cambio? Pues precisamente en que van a ver que sus castaños o se infectan menos de chancro en primer lugar, o si se infectan de chancro esa infección es menos virulenta, o sea, no llega a lo que comentabas, a la pérdida de ejemplares, de castaños porque se secan, sino que el castaño pues vale, tiene una herida por chancro, se le ve el chancro y se le ve a la vez cómo es capaz de frenar ese avance del chancro y tenerlo ahí estancado, entre comillas, y sin que le suponga un mayor problema. Pero no se recupera lo que ya ha perdido. Sí, se puede llegar a recuperar lo que está totalmente muerto, lógicamente no se puede recuperar, pero sí que puede brotar por otras zonas y se puede llegar a lo que te digo, a que no llegue a secar esos grandes cañones o esos árboles completos como ha llegado a hacer, a la vez que notar menos infestaciones también. La buena noticia para el sector este año es que sí que podremos sacar al mercado la cereza con marca de garantía, ¿no? ¿Cómo están siendo esos movimientos? ¿Cuántos productores se han sumado a esa marca de garantía y cómo va, lo importante, las plantaciones, cómo están? Sí, bueno, pues por fin, porque este se nos está haciendo de rodar, el de la cereza del Bierzo. Llevamos ahí en stand-by la campaña pasada, ya la anterior casi estuvimos a punto, pero no llegó la aprobación, etcétera. Entonces parece que se nos está ahí haciendo de rogar. Y por fin esta campaña vamos a tener ya cereza del Bierzo en el mercado con marca de garantía. La inscripción en el sello pues ha ido un poco en base a lo que esperábamos, porque siempre el primer año de cualquier sello de calidad siempre la inscripción y la respuesta suele ser baja. Ahora mismo creo recordar que andamos en torno a la veintena o por ahí de productores, 20-25 productores de cereza inscritos en el sello y en torno a las 2-3 empresas comercializadoras, que son datos bajos para lo que creemos que hay en la comarca. Digo creemos porque no existen estadísticas serias, oficiales, ¿no? Para cifrar cuántos productores, cuántas hectáreas, etcétera, porque hasta que no empecemos con la marca y empecemos a tener a la gente registrada, pues no vamos a tener esos datos, pero sí que son bajas, pero no más o en la línea de lo que fue cuando comenzaron cualquiera de los otros sellos de calidad. Siempre nos cuesta mucho ese primer paso, ¿no? Siempre, no sé si será por la propia personalidad de los bercianos, que, bueno, ya vemos el año que viene a ver cómo fue este año esto de la marca de garantía de la cereza, y ya si eso el año que viene me inscribo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos ha ocurrido, como te digo, en todos y cada uno de los sellos. Entonces, aunque nos hubiera gustado poder decir que teníamos ya toda la producción del Bierzo dentro del sello el primer año y tal, bueno, pues no es así, pero lo suficiente para poder arrancar, empezar a funcionar. Y esperemos que si también la evolución va a la par que en el resto de sellos de calidad, pues que el año que viene tengamos el doble y al año siguiente y a la vuelta de unos años pues sí que tengamos toda la producción dentro del sello. ¿Y cómo cree que va a reaccionar el mercado ante la cereza del Bierzo? Bueno, pues yo creo y espero que bien. La cereza del Bierzo tenemos un mercado natural muy marcado, que es la zona norte, o sea, Galicia, Asturias son nuestros principales clientes, luego, como siempre, Madrid, ¿no? Que es un gran mercado para todos nuestros productos. Y esperemos que ahí tengamos una muy buena respuesta, sobre todo el consumidor, porque yo creo que el consumidor estaba ya un poco cansado
ciertos abusos del nombre, ¿no? Es decir, la cereza del Bierzo en estos mercados naturales tiene muy buena imagen, muy buena acogida, y precisamente esa buena imagen, esa buena acogida y esa falta de control surgían pues lo que todos hemos visto muchas veces, ¿no? Yo creo que a todos nos habrá ocurrido que antes de saber que en nuestra comarca teníamos cereza madura, ya encontrábamos puestos en los que ponían a la venta cereza del Bierzo, ¿no? Supuesta cereza del Bierzo. Y yo creo que el consumidor esto le llegaba ya a molestar un poco, ¿no? Porque, claro, todo se sabe y entonces el que te estén vendiendo una cosa y no sea eso, pues yo creo que a todos nos molesta que nos engañen. Entonces el que a partir de ahora, como cereza del Bierzo, solo va a poder existir la cereza que va con marca de garantía, porque es la única de la que se puede dar fe y controlar que efectivamente proviene de nuestro Bierzo, pues va a ser importante, a la par de que, bueno, pues supone que ya no sea que nosotros digamos que tenemos una cereza muy buena, sino que la Administración, en base a esos estudios independientes, ha certificado que efectivamente es así, que es diferente a la de otras zonas, y eso también le da pues un plus a la hora del consumidor, y a la vez que, lógicamente, todo esto va aparejado siempre pues mayor campañas de publicidad, de promoción, etcétera. Entonces yo creo que va a ser un revulsivo importante para la cereza. ¿Y eso lo va a notar el consumidor en el precio final? Pues eso ya no depende, por desgracia, ni de los agricultores ni de nosotros como sello de calidad. Hoy en día los mercados normalmente están muy lejos de lo que es el productor, ¿no? De lo que es el agricultor. Los precios dependen de muchos otros factores, como es la cantidad de cereza que haya, en este caso por hablar de la cereza, en el resto de España, incluso de Europa, que es lo que va a marcar un poco, cómo van a responder a ello las grandes cadenas de distribución. Es decir, hay un conglomerado ahí de factores que son los que van a limitar o van a hacer que ese precio sea diferente. El consumidor, si lo va a notar o no, no lo sé. El productor, bueno, pues tampoco lo sé, pero yo también se lo digo muchas veces a los productores, el que tengamos un sello de calidad no implica directamente que haya o que se suban o que se vayan a conseguir subir los precios. Esperamos que sí, que poco a poco, siempre aproximándose, yo digo que no hay que buscar un precio desorbitado, ¿no? Porque además un precio desorbitado a la larga lo único que supone es un perjuicio también para el productor. Sí, pues tener un beneficio importante ese año que te han pagado el triple de lo que tú esperabas por la cereza, pero a la larga supone precisamente retraer el consumo y que pierdas venta, ¿no? Entonces, un precio justo por los productos, pues esperemos que con el sello, lógicamente, y en todos los sellos yo creo que así se va cumpliendo, se pueda alcanzar por ellos, y a partir de ahí no tenemos más margen de maniobra sobre los precios, ya influyen otros factores. ¿Y nace la cereza con algún problema, como hablábamos del castaño, con el problema del chancro, nace con alguna bacteria, algún agente que pueda causar problemas? Afortunadamente yo diría que no, o sea, tenemos los problemas normales del cultivo, ¿no? Las plagas y enfermedades normales que se tienen en el cultivo, y sí que hay una amenaza también importante, pero que hasta el momento no ha llegado a nuestra comarca y todavía está algo lejos, que es una bacteria, la Xylella fastidiosa, que esa sí que está dando muchos dolores de cabeza en otras zonas, que además no es solo del cerezo, también ataca, por ejemplo, a almendros, y está dando ya muchos problemas pues en la zona del Levante y en la zona de las Islas Baleares, que afortunadamente aquí no ha llegado, que supongo que como todas las plagas y enfermedades pues acabará llegando, por desgracia, pero que de momento no la tenemos en el Bierzo. Esto nos supone una ventaja en el mercado, obviamente, ¿no? Sí, obviamente el no tener algún problema fitosanitario siempre es una ventaja. Lo que pasa que, bueno, yo de esas cosas no me suelo alegrar porque suele ser pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Pues como en el tema de la avispilla ha supuesto una ventaja el que todavía no tuviéramos avispilla en la comarca, pero sabes que en algún momento te va a llegar, entonces esa ventaja va a desaparecer y no tiene continuidad. Y después del año catastrófico que vivimos un año atrás, no solo con la cereza, también con el resto de frutales, ¿qué previsión hay para la campaña que se avecina? Bueno, pues afortunadamente bien, yo creo que estamos ante una campaña, no vemos que sea una campaña excepcional en ningún producto, o sea, no vamos a estar hablando de una gran campaña en ningún producto, también porque todavía se ven los efectos de esa helada terrible que tuvimos el año pasado, pero afortunadamente creo que caminamos hacia eso, hacia unas campañas normales, ¿no? Bueno, antes me preguntaba Silvia de la cereza, hasta este momento iba bastante bien la campaña, estas lluvias pues va a suponer seguramente algunas pérdidas en algunas de las variedades, pero bueno, creemos que de momento todavía no van a representar algo sumamente importante.
Heladas, aunque hubo alguna heladilla pequeña por ahí, tampoco han supuesto ningún problema ni en ninguno de los frutales de nuestra comarca. Nos queda el riesgo de las tormentas, del granizo. De hecho hemos tenido ya alguna tormenta de granizo que ha caído en alguna zona determinada, pero que afortunadamente todavía no ha afectado a grandes producciones ni a grandes zonas. Y pues eso, pues vamos a estar ante un verano muy nervioso para nosotros, muy nervioso para el sector, porque vamos a estar constantemente, cada vez que tengamos amenaza de tormenta, pues mirando al cielo y cruzando los dedos para que no caiga ninguna tormenta de piedra, pero que de momento camina hacia que podamos tener en casi todas las recolecciones, que suelen ser al final del verano en la comarca, pues un año esperemos que normal y que nos permita recuperarnos del grave varapalo del año pasado. Un año en el que ha aprendido el campo de lo que ocurrió el año pasado. O sea, ¿se ha aprendido algo de esta catástrofe del sector agrario? Espero que sí, pero bueno, todavía lo iremos viendo. Y un poco, yo creo que la lectura, o por lo menos la lectura que yo he sacado de este año, es enlazando con lo que hablábamos precisamente al principio de la tertulia, ¿no? Que necesitamos dar un pasito más hacia adelante. O sea, la climatología no la podemos controlar y es algo que es inherente a nuestra actividad, a la actividad agraria, a la actividad primaria, pero sí que podemos tratar de poner medidas para paliarlas, ¿no? O para minimizar los efectos que puedan tener esas medidas. Estoy hablando de sistemas antihelada y de mallas antigranizo. Sistemas antihelada que otra vez más se han visto fundamentales en el Bierzo, porque ante una gravísima helada como la del año pasado, que rompe todo pronóstico y ante la cual incluso los propios sistemas antihelada técnicamente te dicen que, bueno, que llegan hasta donde llegan, que milagros tampoco son capaces de hacer, pero aún así sí hemos visto que las fincas que tenían esos sistemas antihelada el año pasado, y aún ante la gravedad de la helada, fueron las que aún pudieron recoger algo de cosecha, o sea que sí que amortiguó, no lo suficiente, pero amortiguó algo esa helada, ¿no? Entonces, y lógicamente ante heladas normales que podamos tener, primaverales, no ya las exageradas que del año pasado, pues nos pueden posibilitar tener cosecha. Yo creo que si queremos tener un sector profesional, si queremos tener un sector económico importante y fuerte, como comentábamos al principio de la tertulia, no podemos seguir a expensas de la climatología. Eso se lo estamos haciendo intentar ver a la Administración, porque son inversiones muy potentes las que suponen estos sistemas antihelada y esas mallas antigranizo, pero que son sí o sí totalmente necesarias. O sea, necesitamos dar ese paso, ahí vamos a necesitar el apoyo de la Administración para poder implementar esas medidas, porque en todas las zonas, y alguien puede decir, bueno, pero ¿y si en otras zonas las ponen sin ayuda de la Administración, por qué aquí puede necesitar ayuda? Bueno, también aquí hay que entender las particularidades de las producciones del Bierzo, ¿no? Ese minifundismo que tantas veces hemos hablado, eso supone un incremento mucho mayor de costes. Y en otras zonas, por ejemplo en el Bajo Aragón o en Cataluña, con grandes superficies de terrenos continuas de un único propietario, ahí la inversión en un sistema antihelada, unas mallas antigranizo, es proporcionalmente mucho menor que la que tiene que hacer un productor del Bierzo. Entonces ahí estaríamos también ante una distorsión de los mercados incluso y de la competencia, porque no estaríamos jugando en las mismas condiciones el productor de Aragón, el productor de Cataluña que el productor del Bierzo, y por eso es por lo que intentamos y les pedimos a la Administración que ahí es donde tiene también que apoyar a este sector, porque no podemos seguir única y exclusivamente mirando al cielo. Tenemos que tener nuestras medidas, como tienen en todo el resto de zonas importantes productoras de Francia, de España, etcétera, en la que podamos minimizar esos impactos. Para esa profesionalización también será necesario la mejora o la modernización de los regadíos, y hablábamos precisamente de los minifundios. Quizás las concentraciones parcelarias permitirían ganar competitividad. No sé si también los agricultores tienen que concienciarse sobre eso, que hay que invertir para modernizar. Yo creo que estoy de acuerdo contigo totalmente, al 100%, es necesaria la modernización de regadíos como el Beber, precisamente, aquí en nuestra comarca. Y también creo que el productor del Bierzo está concienciado de ello, y por eso, de hecho, en la última asamblea que han tenido han conseguido aprobar esa modernización. Quizás el problema que teníamos en la comarca vuelva a ser otra vez el mismo, esa cantidad de terreno improductivo ahora mismo que no se está aprovechando, todos esos propietarios de fincas que no las están utilizando para la actividad agraria, que quizás eran los que más dificultades ponían a esa modernización de regadíos, porque indudablemente
suponen un incremento de costes para esas parcelas. Quizás lo que no estaban viendo es que también supone un incremento de valor. Igual todas esas parcelas que ahora mismo no tienen en producción, si tuvieran un sistema de riego modernizado les iba a ser mucho más fácil poder encontrar quién se las comprara o se las alquilara en caso de que quisieran ponerla. Pero estoy totalmente de acuerdo que esa modernización de regadíos es algo indispensable en el Bierzo, porque va a suponer un ahorro medioambiental muy importante, ahorro de agua, y lo vemos con el año tan seco que tuvimos el año pasado. Afortunadamente en nuestra comarca no llegamos a situaciones de escasez y de tener que suponer limitaciones en el riego, pero nunca sabemos lo que va a ocurrir el día de mañana y lo podría ser, y también un ahorro de costes importante a las producciones, o sea que es algo que sí que necesitamos ya y que afortunadamente hemos conseguido que se aprobara en la comunidad de regantes recientemente y ahora esperemos que se pueda desarrollar lo más rápido posible. Hablaba de elecciones del año pasado, sistemas antihelada, mallas antigranizo, la previsión de concentraciones para el futuro parcelarias y de modernización de regadíos, pero también el campo tuvo un problema el año pasado con el mundo de los seguros, la cobertura de seguros. Ahora la Junta además ha triplicado los fondos este año, 8,1 millones, que empiezan el 1 de junio las solicitudes. Hay una cultura, Bierzo Hub, por ejemplo, por concluir con lo que pensamos, a generar una cultura también que favorezca, en este caso, la contratación de seguros agrarios. Bueno, en Bierzo Hub directamente, que hasta donde yo sé, no hay una línea específica para el tema de seguros, pero sí que desde la Consejería de Agricultura lo que siempre nos han transmitido es que ellos están intentando potenciar esa línea y por eso el incremento ese de las ayudas, de las subvenciones a los seguros. Yo creo que ahí bueno, la competencia, la competencia es a nivel estatal, es de ENESA, el Ministerio de Agricultura, y luego de la compañía aseguradora Agroseguro, que es la única para España. Y ahí estamos en una mesa de negociación en la que estamos intentando cambiar ciertas características, ciertas condiciones del seguro para que en esta campaña que entra el agricultor lo vea más atrayente porque realmente se pueda cubrir las producciones que tiene. Hay que pensar que cuando un agricultor no asegura, tampoco es tan a la ligera, ¿no? Porque estamos hablando, y sobre todo si hablamos de agricultores profesionales, agricultores que vivan de ello, el no tener asegurado tu sustento de vida no es una decisión tan fácil de tomar, y si hay agricultores que no lo hacen es porque esos seguros no están respondiendo a las características de la explotación. No se les estaba dejando asegurar realmente las producciones que tenían, con un seguro con unas franquicias muy elevadas. O sea, por un lado ya no te dejan asegurar lo que realmente tienes en la finca. Además de no dejarte asegurar lo que tienes en la finca, encima luego tienes un 30% de franquicia, con lo cual cuando vas a hacer tus cuentas y te das cuenta que realmente estás asegurando un 30 y pico, un 40% de la producción real que tú tienes en tu finca. Entonces, claro, y a eso le añadimos a que este seguro de frutales, para que nos entienda todo el mundo, no estamos hablando de un seguro de un coche, o sea, es un seguro con un coste muy importante, las pólizas son primas muy elevadas, con lo cual, pues a la hora de hacer tus números, pues yo entiendo que muchos productores dijeran que no les interesaba asegurar. Eso no quiere decir que yo siempre he insistido, y desde la asociación siempre hemos insistido, que no entendemos una actividad profesional sin tener por lo menos esa cobertura del seguro, ¿no? Que habrá que caminar en esto, que estamos precisamente ahora inmersos en estas mesas de negociación para tratar de modificar esas condiciones, y en las que es fundamental que el Ministerio también ponga toda la carne en el asador, puesto que bueno, el que tenemos enfrente, Agroseguro, no es una compañía fácil de modificar sus condicionados, pero creemos que tenemos que tenerlo asegurado. Lo mismo que hablamos de los sistemas antihelada y antigranizo, el tener una mínima cobertura, por lo menos de los seguros, también es necesario. No podemos tener a la gente un año como este año sin ingresos de ningún tipo. Yo hago el ejercicio de que la gente se ponga en su lugar, que vea que la actividad que has tenido de repente durante un año no tienes ningún tipo de ingresos, sigues teniendo gastos porque las plantaciones hay que mantenerlas. Pues es muy difícil poder mantener una actividad así. Estamos casi a punto de acabar. Si le parece, para concluir, ¿cómo podemos convencer a aquellas personas que igual están pensando en el sector agroalimentario para iniciar una nueva vida laboral o profesional? ¿Qué le podría decir a aquellos que nos escuchen? Porque seguramente son muchos los que han preguntado, los que han ido a las diferentes citas de Bierzo Hub o a ustedes mismos. ¿Qué le podemos comentar para que apuesten por este sector? Bueno, pues yo creo que simplemente hay que considerarlo, en primer lugar, como cualquier otro sector económico. O sea, no hay que
tener, porque quizás tenemos también un tema psicológico, ¿no?, de pensar que el sector agroalimentario es un poco inferior a otros sectores, y sobre todo si hablamos de actividad primaria directamente, agricultores o ganaderos, como que bueno, es una actividad un poco socialmente menos valorada que pueda ser un electricista, un fontanero o cualquier otra actividad. Entonces entender que esto es una actividad profesional igual que cualquier otra, y que como tal primero implica lógicamente conocimiento y formación, pero también implica el poder vivir de ella. Yo creo que ahora mismo tenemos la suerte de disponer de unos productos que comercialmente tienen un hueco en el mercado importante, o sea, se está pudiendo comercializar bien nuestras producciones, y eso es un valor muy fuerte a tener en cuenta, y que a partir de ahí piensen en todas las ventajas que pueden tener de meterse en un sector en el que nadie va a poder deslocalizarlo, o sea, nadie puede producir manzana Reineta del Bierzo en Marruecos, nadie puede producir otro tipo de vino del Bierzo en Almería, con lo cual uno de los riesgos que se corre hoy en cualquier sector económico, como son las deslocalizaciones de las empresas, aquí no se puede producir. Y además, pues yo diría que también es un sector bonito, ¿no? Siempre creo que es bastante atrayente el poder. Tiene sus responsabilidades, pero para mí es bastante atrayente el ser tu propio jefe, por ejemplo, aquellos que decían introducirse en la agricultura o en la ganadería, el no depender de otras personas, sino organizarte tú el trabajo. Y en cuanto a la industria de transformación, también pensar que estamos produciendo alimentos, algo que siempre va a existir demanda en el mercado. Comer, vamos a necesitar seguir comiendo de por vida, creo, hasta que se invente algo en contra, pero creo que no va a ser posible. Con lo cual siempre van a estar en un sector que se va a necesitar ese producto, ¿no? Es un producto secundario en el que la gente pueda prescindir de él, ¿no? Entonces yo creo que tiene muchas ventajas. No voy a engañar a nadie, también tiene sus inconvenientes, también es un sector difícil y que requiere trabajo y que requiere inversiones, etcétera, pero que bueno, yo lo tendría como una de las primeras opciones o la primera opción a la hora de pensar en qué hago en esta comarca. Gracias, Pablo Linares, por estar con nosotros. Gracias, María Carro. Gracias, Silvia Doneiro. Y a ustedes, ya saben, ese es el mensaje final para introducirse en el sector agroalimentario. Volvemos en 7 días con la actualidad de la comarca del Bierzo y con otro tema de interés. Hasta entonces.